Hola Nelson, buenos días, qué gusto saludarle, todo bien, gracias, Gracias a muy bien. usted, estimado coronel, gracias por aceptar nuestra invitación para principalmente conocer desde su punto de vista y analizar la coyuntura, analizar todo lo que está pasando, principalmente con lo que ha ocurrido en el país en estas últimas horas. Y quiero empezar precisamente con eso, coronel. ¿Qué impresión le lleva a usted o tiene usted de lo último revelado en torno al informe que, según se escucha, perdón, en los audios, habría sido retirado, escondido, cerrado, qué sé yo? Bienvenido, coronel. ¿Cómo está? Hola Nelson, gracias por la invitación. Y bueno, el tema que habíamos topado es sobre la coyuntura y la inseguridad que está pasando en el país. Y lastimosamente todo informe es manipulado. Hemos perdido realmente la credibilidad en las instituciones que deberían respaldar todos estos tipos de informes, Claro. porque ya no sabemos quién dice la verdad, porque se manejan muchos intereses, por tanto no sabemos cuál es la verdad. Estamos realmente supeditados a lo que quieran informarle. Entonces, no se puede dar credibilidad ni al 100% porque todo documento está fraguando. Entonces, eso nos genera a nosotros una inseguridad, no sabemos quién dice la verdad. Coronel, entonces lo que entiendo desde su punto de vista y percepción es que tampoco le puede dar credibilidad a los audios. Tienen que ser probados. Claro. El momento que nosotros escuchamos, tienen que ser probados, ¿no? Porque ahora usted sabe que hay mucha tecnología, pueden ser fraguados, pero aquí, más allá de eso, tenemos que ver cuáles son las acciones previas, cuáles son los resultados, qué es lo que pasó. O sea, si eso se relaciona al efecto que produjo, pues entonces existe una relación y las autoridades competentes son las que tienen que tomar acciones directas. O sea, van sumando, resultan evidencias, pero no hay que hacerse los locos tampoco. O sea, son evidencias que tienen que ser probadas. Hay los instrumentos que tiene la policía para comprobar Claro. la fidelidad de audios, etcétera. Entonces tienen que hacerlo. No, no, sí, totalmente. De hecho, me imagino que esto entra en un proceso y me imagino yo que algo tiene que ver de la realidad porque ya el gobierno separó de la policía a los mencionados, al señor Giovanni Ponce, el otro señor también se me escapa el nombre, pero ya fueron separados, que incluso en su momento, cuando ocurrió lo de María Belén Bernal, el presidente había dicho, se van porque se van, y luego él cambió de criterio y los mantuvo ahí. Entonces, algo real pasa acá y es que de una u otra manera, coronel, hablando de la inseguridad, la crisis institucional está correlacionada. Es decir, un presidente que hoy lamentablemente no puede sortear esto, ¿cómo lucha contra la inseguridad? Lastimosamente, algo que ya se avisoraba hace años, hace más de una década, podríamos decir ya 2 décadas, el ingreso del crimen organizado para escalar en diferentes niveles, ¿no? Puede en niveles institucionales, inclusive en niveles de gobierno, porque se manejan de diferente forma. Y es obvio, ¿usted cree que el crimen organizado va a poder mover tanta cantidad, hablemos en este caso del famoso narcotráfico, sin que sin que se conozca las rutas de control? O sea, ellos Claro, no están hablando con el policía de la esquina, tendrán que contactar a niveles altos. Por eso es claro, importante cuidar a las instituciones, cuidar, velar a las instituciones. Si no se cuida a estas instituciones, van a ser vulneradas y es obvio que son penetradas, son contaminadas y ese momento ya no tenemos en quién confiar. ¿Se imagina usted que se planifique en el nivel político, en el nivel estratégico, se conduzcan las operaciones y ya se conozcan por dónde van a operar? claro, Entonces eso no puede ser porque ahí no encuentra usted nada y de pronto encuentra lo que quieren que encuentre. claro. Entonces, inclusive las operaciones, tanto policiales como las militares, son muy evidentes y eso podemos topar ese tema. No, no, hablemoslo precisamente porque, y le pregunto a usted, coronel, ¿cree, con todo lo que ha pasado, cree que realmente merece una depuración la policía, las Fuerzas Armadas, con todos los cuestionamientos, con todas las cosas, con el caso de los narcogenerales, con el caso del señor Nasa, con el caso de hoy de los audios, con todo lo que se ha evidenciado? Obviamente siempre lo hemos dicho sin generalizar, porque las instituciones no pueden desaparecer, siempre lo hemos dicho. No es que la gente va a decir son malos y hay que desaparecer a la policía. Aguántese. ¿Qué hacemos sin policías? ¿Qué hacemos sin militares? O sea, la institucionalidad no puede desaparecer. Pero ¿qué pasa, coronel, con estas cosas? No podemos quedarnos de brazos cruzados y peor un gobierno que no quiere actuar, ¿no?
Bueno, aquí tenemos varios ejes. Primero, el accionar que tienen las instituciones de seguridad del Estado, tanto la seguridad de la integridad territorial como son las Fuerzas Armadas y de la seguridad interna que maneja la Policía Nacional, Ya. cuyas tareas están en la Constitución de la República. Esas instituciones tienen que ser fortalecidas. Frente a eso tenemos la otra. ¿Qué está pasando con las fuentes que generan el crimen organizado? Ya. Entonces, nosotros estamos viendo ahorita, mi querido Nelson, un efecto, pero no debemos tratar el efecto sino encontrar la causa que produjo, porque caso contrario vamos a ser solamente reactivos y no vamos a ser prospectivos. Entonces, Ujú. hay que fortalecer a la institución de control, pero también hay que velar quién entra a la institución de control y velar qué es lo que está pasando con la gente que vienen a formar los nuevos cuadros del crimen organizado. A ver, hace más de una década que tuve la oportunidad de estar operando en Frontera Norte, tuvimos varios éxitos con las unidades militares controlando la frontera. Nuestras fronteras son extremadamente permeables, Ok. permeables. Entonces, tiene que haber realmente un deseo de controlar y también tener los medios. Si Ujú. las Fuerzas Armadas no tienen los recursos, si la Policía Nacional no tiene los recursos, Nelson, ¿cómo pueden operar? Claro. Entonces, aquí existe una negligencia política porque tienen que asignarse los recursos. No le puedo exigir a la institución que cumpla si no tiene los recursos. Siguiente, el talento humano. Si el talento humano no es adecuado, nos entramos a un proceso de una fábrica. Usted tiene un insumo, tiene un proceso y tiene un resultado. Así Si es. el insumo es malo, por más que el proceso sea bueno, el resultado es malo. Entonces, Total. está pasando algo en la gente que entra a las instituciones. Entonces, realmente se ha visto que de aquí mandos medios, gente que entra a las Fuerzas Armadas, a la policía, realmente ya no entran hoy por mística profesional. De pronto los que hemos sido más de 30 años que entramos de cadetes, subtenientes, nunca pensamos ni en el sueldo. Pero ahora ya la gente dice, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas le dan estabilidad económica. Usted puede cobrar, le pagan a tiempo los sueldos, usted tiene un retiro, se puede retirar de las funciones ya a los 20 años. O sea, hay ciertas consideraciones por el tipo de trabajo. Pero ya Claro. los jóvenes ya no entran con una visión de servicio, es a ver, ¿qué voy a hacer? Apenas entran en vez de estar operando y existe realmente no existe realmente una decisión en los mandos de que realmente se trabaje con la población. Le voy a dar un ejemplo porque ha sido un deterioro. El golpe que se da a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, esto no es de ahora, Nelson, es un proceso de más de 2 décadas que han sido golpeadas las instituciones. Usted dice que le falta civismo a Entonces, quienes desean entrar, más o menos. pero hay otra cosa, como se vuelven realmente enemigos del crimen organizado, el transnacional, etcétera, usted tiene que contaminar. Tenemos que ver lo que pasó en Colombia. En Colombia estaban infiltrados ya en Fuerzas Armadas y tuvieron que autodepurarse con jueces sin rostro, porque caso contrario, eso pasaba. Y por ejemplo, la guerrilla captaba en las poblaciones que no tenía mucha injerencia el gobierno, captaba desde niños a la guerrilla, captaba desde niños y les enseñan a manejar dinero, manejar armas y hacer una vida fácil. ¿Y por qué le voy a indicar, Nelson, que ha sido un deterioro de las instituciones desde antes? Y le voy a decir porque esto ya es un plan no solo que pasa aquí en el país, sino es un plan regional. Ya. Es un plan de la región, de estabilizar la región y la seguridad. Antes las Fuerzas Armadas, le voy a dar un ejemplo, tenían asignaciones para hacer relaciones con la población civil y ayudar al cordón fronterizo. Ya. Llegó un gobierno de los gobiernos pasados y dijeron, ¿cómo así están los militares metidos con la población civil? Eso no les corresponde a ustedes. Les sacaron a los militares de eso. Antes se hacía acción cívica, se hacía apoyo al desarrollo. Los militares Mm. estábamos con la gente en la frontera para evitar justamente que la influencia de la guerrilla y el narcotráfico que está atrás de esto capten a nuestros jóvenes. Pero Ya. entonces se rompe esto, le alejan, los 20 kilómetros que debe haber de seguridad de la frontera ya no existen. Se pasan. Nosotros hemos destruido laboratorios de droga en la frontera. Se cruzan, esconden las armas, cruzan el río Mataje, esconden las armas y se van al otro lado. Nosotros les vemos. Hay una ausencia de las Fuerzas Armadas colombianas para patrullar. Hablan de 200.000 hectáreas de coca. ¿Y por qué no están las Fuerzas Armadas de Colombia ahí? Claro. Ahí, no están. Esconden en el lado ecuatoriano, la frontera ecuatoriana es muy permeable, las Fuerzas Armadas no tienen los recursos. ¿Y cómo queremos? Entonces, lo más seguro es infiltrarse y eso ya lo avisoramos. Esa gente se infiltra y las caletas ya no le ponen pues en la frontera.
ya le ponen adentro, le esconden en las ciudades, le esconden en las casas. Entonces, no existe la decisión política, no existen los recursos y además tenemos falencias porque se fuga la información. ¿Cómo podemos creer nosotros Ok. que un determinado operativo, que lo llaman en la policía, u operación, se realiza y ya se enteraron? ¿Cómo se fugó la información? Es porque dentro de la institución se fuga esto y ya no hay sorpresa. Claro. Ese Entonces, tipo de cosas. claro, coronel, entonces la palabra clave aquí es la depuración. O sea, entrar realmente a ver qué está ocurriendo en todas las instituciones de seguridad, que básicamente sería Fuerzas Armadas, la policía y bueno, y otras ramas. Pero, coronel, entonces sería la depuración, la clave ahora, por lo menos. Y luego el presupuesto. Sí, seleccionar porque realmente hay mandos estratégicos, operativos y tácticos muy buenos. Hay que ir cuidando a los oficiales, a las tropas. Dese cuenta, mi querido Nelson, que es algo que ocurre. Llegan listados, ¿no? ¿Ya? Y eso comentan compañeros y gente. Llegan listados recomendados de políticos que les hagan ingresar a las escuelas militares, a que entren a los institutos. Ya no es mérito, sino el recomendado. Entra, y Uh, entra porque entra. ujú. ¿Cierto? Entra porque entra. Entonces, no sabemos quién viene. Viene el recomendado y van infiltrándose y contaminando. Entonces, se pierde Coronel, una preguntita. nacional. Cuando usted dice entran infiltrados, es la posibilidad de que la propia grupos irregulares metan a su gente en la policía y en las Fuerzas Armadas. Eso pasó en Colombia. Eso pasó en Colombia. Y debe estar pasando Eso acá. pasó infiltrado. Por eso es que tenemos casos de gente uniformada que está vinculada en estas bandas. Ujú. Es porque ya fueron infiltrados y es obvio, es un proceso de golpear la institución por dentro. Usted no puede destruir una institución por fuera. Claro. Es una implosión. Tiene que destruir el valor, el honor, la dignidad. Ese momento, la disciplina, ese momento. Y otra cosa, el problema clave aquí, mi querido Nelson, es la manipulación política de las instituciones militares y policiales. Entonces, y le voy a dar un ejemplo, Sí, le sí, había sí. dicho que les quitaron recursos para relacionar a la población civil. Ya. Y recuerde usted, años, 20 años atrás, habían delegados, por ejemplo, de Fuerzas Armadas en instituciones del Estado, en minería, en telecomunicaciones, en petróleos, áreas estratégicas, pues les sacan para que ya no sepan de qué se trata y aquí usted puede ser vulnerado. Hoy existe la famosa ciberseguridad y usted puede vulnerarle. Entonces, si usted no le da recursos a Fuerzas Armadas, a Policía para cuidar la ciberseguridad, van a ser vulnerados, no hay recursos. O sea, le pedimos nosotros que actúen, pero no tiene la policía vehículos adecuados, las Claro. tropas no están entrenadas, eso es terrible, Nelson. ¿Cómo usted le puede pedir a la policía y a las Fuerzas Armadas que sean operativas cuando no tienen recursos para poder entrenarse? Están sin entrenamiento, no han disparado, no disparan. Entonces uno piensa que por ser militar usted maneja excelentemente las Claro, armas. pero sin Claro que práctica jodido. manejábamos. Por supuesto, entonces estamos con entes nuestros de seguridad con falta de entrenamiento. Ujú, Si no tienen entrenamiento, si no han disparado un cartucho, ¿no? ¿Cómo van? Se les va el tiro. Y ujú. adicional, ¿cuál ha sido la política? Que estén guardadas las armas, entonces el soldado ya no tiene, ya no porta las armas. Si inclusive a los relevos de guardia ya salen sin armamento, hay que cuidado se le vaya el tiro, cuidado, cuando al contrario uno dormía con el fusil, dormía con la pistola porque usted tiene que ser diestro en el manejo del armamento. Entonces estamos nosotros frente a una desprofesionalización. Y hay una cosa, aquí no es cuestión de sacar al granel, saco a los 6 meses policías, a los 6 meses militares, aunque los soldados son 2 años. Usted no Ya. puede sembrar ese civismo ni depurar en 6 meses, se nos infiltra la gente y creamos un problema al interno, entonces cantidad de problemas disciplinarios, cantidad, ¿cómo puede confiarles a esa gente armamento? Claro. Por eso es que es importante, Fuerzas Armadas y Policía es clave en la seguridad del Estado. No, eso es evidente, totalmente. Lo que hemos visto acá es ahora lo contrario y estamos totalmente de acuerdo en que definitivamente cosas que no se terminan de hablar porque, no sé, actualmente tienen terror, tienen miedo, irse en contra de la autoridad, en este caso el presidente, les va a pasar factura y ahora con esto también causa mucha desazón
por parte de la ciudadanía, de la tropa, de ver cómo en lugar de estos altos mandos proteger, ayudar, luchar, como usted decía, en lo contrario se ve o se escucha que están tratando de ocultar, que esto no le cause daño al presidente, y definitivamente eso hace daño. Usted decía manipulación política. ¿Cree, coronel, que la manipulación política en la actualidad vendría a darse en la protección que se le está dando al presidente de la República? Porque hay quienes creen y piensan que la única cosa que sostiene a Lazo hoy por hoy es la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, es constitucional la disposición de cuidarnos la seguridad presidencial, es una de las Así es. misiones que tiene. No estamos hablando de determinada persona, sino hay que dar seguridad. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente son garantes de las libertades y los derechos, pero lastimosamente no se defienden ni se da las garantías a los ciudadanos, porque hablábamos ahora, ¿no? Va a haber unas manifestaciones y Ya. sale el ministro de Interior y dice 60,000 efectivos vamos a poner para contrarrestar. Yo digo, sáqueles a los 60,000 ahorita. Sé que los 60,000 ahorita que están con tanta extorsión, entonces por eso le digo que es una manipulación política. Así es. O sea, no damos los medios, manejamos son discursos, pero no le dan los medios. Usted no le puede poner a Fuerzas Armadas a controlar la seguridad interna porque no le corresponde. Le corresponde la seguridad externa, pero como una misión constitucional es el control de armas. Claro que pueden hacer, y de hecho lo hacen, limitadamente lo hacen. Pero ¿cómo puede usted realizar un control de armas con los camiones Unimog, los grandotes? Esos son tácticos de terreno, de la montaña. ¿Cómo le va a meter a la ciudad? No hay medios, deberíamos tener camionetas tácticas mucho más ágiles para poder operar. La policía no tiene gasolina, están dañados el parque automotor, y no hay. Y hay una cosa que es importante. Si tenemos, cuando existe este brote, a más de asustar y alertar a la población. Mire cómo se maneja esto, mi querido Nelson, porque esto es ingeniería social. Ya. Le aumentan, ¿no? Le aumentan. Ya, puede haber, hay sicariatos, hay los vacunadores, etcétera. Sí, pero dentro de las estadísticas grandes se ha incrementado. Tomemos acciones, estados de excepción, asigne los recursos y comencemos a actuar. Pero aquí hay una ruptura. Actúan los entes de seguridad, pero se desvía en la parte de la justicia. Los jueces les dejan libres. ¿Dónde está pasando? Y ha habido quejas al respecto. Entonces, ¿de qué sirve que alimentemos una si se nos fuga por otro lado? Claro, Les dejan libres. Y claro. otra cosa, ponen, quienes les capturaron, inmediatamente estas grandes organizaciones delictivas, enseguida comienzan con la intimidación a jueces, pueden seguir intimidación a comandantes. Entonces, pierden eso. Entonces, debería haber los famosos jueces sin rostro. Estamos viendo ahora el incremento de las extorsiones, Así del es. sicariato, y no se dan cuenta que la fuente son los niños son reclutados. Hay un caso en Loja, un niño que fue reclutado a los 9 años, que fue su primer asesinato, y lo capturan y ya tiene 16 años, lleva tantos muertos. Son entrenados por el crimen organizado para que ejecuten el trabajo. Entonces, ahora están preguntando, ¿se deberá incrementar la pena para ellos? Dice, para los sicarios, para los extorsionadores, porque la pena, de acuerdo al COIP, en el artículo 185, dice de 3 a 5 años, y cuando es agravado de 5 a 7. Ahora, ¿será de tratarles a ellos como adultos? Si les meten en las cárceles de adultos y se cambia esta ley, ¿qué va a hacer? Las cárceles son una universidad del crimen. Claro. No les puede poner ahí. Entonces, ese es otro problema. La cárcel, hacinados entran y desde ahí conducen todas las operaciones. Entonces, cuando llegan allá, mejor son gente, carne de cañón, y es el reclutamiento. Cuando entran allá, les reclutan. Entonces, ese tipo, de ejemplo, de adolescentes o jóvenes tienen que ir a cárceles aparte, pero igualmente tenerlos aislados y como que fueran delincuentes mayores, porque también hay jóvenes que van a lugares para su rehabilitación, y en vez de rehabilitarse, estos sicarios jóvenes les contagian a los otros jóvenes. Claro, O sea, claro, es una cadena. claro. Debemos actuar. Por eso es que digo, no existe decisión política, Nelson. No Claro. existe Y, decisión política, ni existen los recursos. ni tampoco plan, coronel, no hay un plan. O sea, lo que usted está visualizando son cosas muy aisladas, muy, muy así, pero usted desde su experiencia no considera que exista un plan. Hay un plan hay el Plan Nacional de Seguridad Integral. Hay un Ya, plan que no lo pero están cumpliendo, ni eso. siquiera las instituciones, ni tampoco los gobiernos autónomos. Hay el Plan Nacional de Seguridad Integral, y ahí se articulan a todos los estamentos del Estado y deben actuar, pero si no le dan recursos.
O sea, hay varias cosas que hay que trabajar y lo que hay que hacer es operacionalizar el plan matriz, hacer el plan de acuerdo a lo que se requiere y actuar. Pero hay algo, ¿no? Que de pronto les va a molestar a alguien. Nosotros hablamos, decimos, los soldados estamos y los policías 24/7, pero lastimosamente los delincuentes y el crimen organizado ya sabe la táctica y técnica de militares y policías. Chútica, ¿Sabe claro. cuál es? Ellos saben que están actuando de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los que están de guardia nomás se quedan. Ya no hay operaciones militares 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque es un desgaste del personal, pero por eso nosotros ganamos un recurso, por eso se tiene una compensación, por eso Económica, lo así es. retiramos antes. Pero, pero entonces aquí, cuando hay este brote, en vez de darle a la población miedo, decirles, están en la ruta viva, no salgan, organícense entre ustedes. Eso me acababan de comentar y me buscaban en asesoramientos que les dicen, organícense entre los ciudadanos. ¿Acaso es obligación de los ciudadanos organizarse? No, no. Aquí entra un punto clave, Nelson, y esto sí hay que decirlo. ¿Quieren que nosotros nos organicemos? Listo, pues asamblea, apruebe el porte de armas. ¿Ya? Apruebe el porte de armas. Gobiernos anteriores, no solo de estas tendencias que han pasado, porque es política de la región, es desarmar a los pueblos, desarmar. Y eso indirectamente le sube al crimen, porque los del crimen organizado tienen armas y saben que los otros no tienen. ¿Ya? Ellos encuentran armas, pasan por las fronteras las armas. Entonces, permita, si usted quiere que el pueblo se defienda, permita que se haga el porte de armas como había antes, con los exámenes Claro. adecuados, con los exámenes psicológicos, el entrenamiento. Mire, las Fuerzas Armadas y Policía podrían entrenarles. Y la gente puede portar armas. Ahí no va a ser Pero eso no fácil que uno de sería, estos coronel, un entre y chance quiera disparar. peligroso, digo, que la gente ande con su arma y generaría un poquito de temor. Digo, lo digo porque, por ejemplo, si existiera el libre porte de armas con todos los chequeos que usted dice, que igual en este país hasta a veces se saltan, a mí me diera terror meterme a un restaurante y saber que todo el mundo está armado y se va a armar aquí una balacera y me van a matar. No todos, ¿por qué no todos? Por ejemplo, hay un fuerte contingente de militares retirados y policías que se tiene dominio de armas, se Claro, puede tener, y con los permisos adecuados. O sea, no vamos, es que no todos van a poder acceder a tener armas, con los permisos. ¿Cómo ha aumentado el abigeato en Santo Domingo? ¿Cómo entran y roban? Tienen claro, armas. sectores se Entonces, por puede lo hacer. menos que les quede la duda, mire, así usted no dé el permiso, así usted no les otorga el permiso, el momento que hay cómo hacerlo, ellos van a tener duda de que si yo quiero asaltar, de pronto me regresa alguien y se defiende. Viene a ser legítima defensa, porque caso contrario, no usamos las armas, el pueblo tiene que defenderse. Muchos dirán, a ver, Estados Unidos tiene el porte de armas y nos dirán como, es que en las universidades entran con Claro, ametralladoras y es disparan. peligroso. Cuál es el porcentaje, Nelson? ¿El porcentaje pasa eso siempre? No, es un país de 170 millones de habitantes. Entonces, no es nada el porcentaje. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eso permite, disuade. Me refiero que esa medida disuade. Entonces, puedo yo sacar la ley y no doy el permiso a todos, a determinadas personas. Ok, Por ejemplo, ¿qué está pasando con los fiscales, jueces? interesante, interesante. Igual, coronel, usted sabe que es siempre necesario discutir y hablar todos esos temas. Ojalá que algún momento vaya el debate y se retome el debate y en debate se discutan las ideas y se logre cosas buenas. Coronel Guillermo Tamayo, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que no sea la última vez. Podemos conversar en otra ocasión, pero siempre es importante tenerlo como invitado. Sus palabras para despedirnos. Gracias. Sí, tenemos que perder el miedo, tenemos que prepararnos, capacitarnos, apoyar a nuestras instituciones de seguridad y pedirle pues que el gobierno asigne los recursos. Recursos hay, que no se pague solo a los tenedores de los bonos, que se dé la Así deuda es. social que tiene, que asigne a las instituciones y hay una visión política estable. Gracias por su trabajo, Nelson, y gracias por la entrevista. Gracias a usted, mi coronel. Chao, chao. Muy bien, Hasta ahí luego. estuvo el coronel Guillermo Tamayo en esta primera etapa de las entrevistas, ¿ok? Con propuestas interesantes, polémicas. A ver, dos cosas. Primero, totalmente de acuerdo en el tema de reducir el presupuesto. Pare de contar, ¿no? Siempre va a haber, siempre va a existir el toque más duro cuando se le resta presupuesto a las instituciones. Lo hemos hablado, lo hemos discutido muchísimas veces y esto es un tema real, ¿no? El porte de armas, bueno,
Sinceramente sí, yo en ese sentido he sido bastante claro, me daría terror, pero si llegara a haber el debate, pues que sea con debate. Entiendo que existe la posibilidad de porte de armas para ciertos sectores y para ciertos lugares, como por ejemplo el crimen, los delitos del abigeato que se dan. Entiendo que hay sectores que tienen esta posibilidad y eso se da, ¿no? Hablar de una libre posibilidad de porte es, bueno, criterio muy personal, creo que peligroso, para mi criterio.